Cuando hablamos de estructuras de Lewis, estamos hablando de una manera gráfica de representar una unión de dos elementos químicos. Para realizar las estructuras de Lewis tenemos que tener en cuenta la regla del octeto. La regla del octeto sería la tendencia que tienen los elementos químicos a completar su último nivel energético con 8 electrones. Bueno, acá tienen la tabla periódica que yo les había pasado hace unas semanas y les muestra un poco de todo, pero principalmente para las estructuras de Lewis lo que vamos a tener en cuenta son los electrones de valencia. Los electrones de valencia eran la cantidad de electrones que puede ganar, perder o compartir cuando los átomos se combinan para generar las moléculas, ya sean estas simples o sean compuestas. Y los electrones de valencia son, especialmente de los grupos A, son los electrones que se encuentran en el último nivel energético. Y, por ejemplo, tienen acá el boro, el aluminio, el galio, el indio, el nitrógeno, el fósforo, arsénico, los elementos químicos en general. Bueno, en esta tabla periódica se demuestra en esta columna que tenemos acá, esos son los electrones que se encuentran distribuidos en este caso, dos capas. En la primera capa hay 2 electrones, en la segunda capa hay 3 electrones. Acá, por ejemplo, tenemos el arsénico, que sería la columna que está el lado izquierdo, de los elementos químicos. Tenemos la columna del lado izquierdo, donde muestra la cantidad de capas y la cantidad de electrones que se encuentran en cada capa. Tenemos en la primera capa 2, en la segunda 8, en la tercera 18 y en la última capa tenemos solamente 5 electrones. Y así, si se fijan, los últimos electrones de la última capa están generalmente en color rojo. El del telurio es 6, el del iodo es 7. Y bueno, ahí tenemos los elementos del grupo 0, que todos tienen 8 electrones en su último nivel. Fíjense. El neón tiene 8, también el argón, el kriptón, el xenón y el radón. Todos tienen 8 electrones en su último nivel. O sea que la hipótesis de Lewis en aquella época planteaba que cuando los átomos se enlazan, pierden o ganan o llegan a compartir electrones en su última capa, alcanza la organización electrónica estable de un gas noble. Todos los gases nobles generalmente son los elementos más estables de la atmósfera terrestre. No tienden a formar compuestos, se encuentran básicamente como átomos porque ya tienen su último nivel con 8 electrones. O sea que no necesitan unirse a otro elemento químico para encontrar estabilidad. Todos tienen 8 electrones excepto el helio que tiene solamente 2. Hay excepciones. Incluso se han logrado sintetizar algunos compuestos de los gases nobles, pero generalmente son los más pesados. Pero la tendencia es la misma. El helio y el hidrógeno son los únicos que tienen o que tienden a llegar a los 2 electrones en su último nivel. El resto busca sus 8 electrones. Bueno, y así tenemos entonces la configuración electrónica de cada elemento químico. Por ejemplo, el galio siempre está a la izquierda del elemento, tiene 2, 8, 18 y 3 en su último nivel. Bueno, para armar las estructuras de Lewis, lo que nosotros vamos a hacer es preparar los elementos químicos. Y las estructuras de Lewis demuestran básicamente cómo están formados o cómo están unidos nuestros elementos químicos. Hay algunos elementos químicos que comparten, que donan electrones o que básicamente los ceden. Y eso vamos a dar en la clase siguiente. Pero para que vayan entendiendo cómo se forman o cómo se unen los elementos químicos, entonces tenemos las estructuras de Lewis.
Por ejemplo, el primer ejemplo de la página 78, en el número 4, dice, escribo los diagramas de Lewis para los siguientes compuestos. Y el primerito se llama metano. Ahí tenemos la fórmula química que dice que es CH4. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos, la atomicidad es este numerito que tenemos acá, que en este caso es 4. La atomicidad indica la cantidad de elementos químicos que posee esos compuestos. El carbono, acá por ejemplo, no tiene nada escrito, ¿verdad? Por lo tanto, se toma en cuenta que es solamente un elemento químico. Cuando no hay ningún numerito debajo del símbolo de nuestro elemento químico, quiere decir que solamente hay un elemento químico. El número 1 no se escribe. En cambio, cuando tenemos más de uno, cuando tenemos 2, 3, 4, hasta 20 y más, entonces se escribe el numerito indicando la cantidad de elementos químicos que posee mi molécula. Mi molécula dice CH4, ¿qué quiere decir? Que hay un átomo de carbono y 4 átomos de oxígeno. ¿Cómo se va a unir mi molécula? En este caso, son elementos que comparten electrones. Por lo tanto, tenemos un carbono y si se fijan en su tabla periódica, recordemos que para las estructuras de Lewis se tienen en cuenta los electrones de valencia. Y los electrones de valencia son los electrones que posee en la última capa. En el carbono, por ejemplo, tienen 2 capas solamente y la última capa tiene 4 electrones. Por lo tanto, para mi estructura de Lewis voy a tener en cuenta 4 electrones. 1, 2, 3 y 4. Y mi hidrógeno tiene un electrón solamente. ¿Cómo se va a unir? Y ahí van a tener que usar un poquito la imaginación porque ningún electrón puede estar suelto por ahí. Entonces tienen que armar como un rompecabezas. Entonces, cada hidrógeno tiene un solo electrón. Entonces podemos ponerle enfrente de cada electrón del carbono. Ahí. Estos se unen para formar un compuesto que se llama metano. Bueno, ¿cómo vamos a comprobar nuestras estructuras de Lewis? Si están bien nuestras estructuras de Lewis. Bueno, el hidrógeno y el helio son los únicos elementos que tienen hasta 2 electrones y llegan a su, vamos a decir, a su estabilidad. Si se fijan acá, el hidrógeno compartió uno de los electrones del carbono y llegó a su estabilidad de 2 electrones. Pasó lo mismo con este hidrógeno, pasó lo mismo con este hidrógeno y también con este hidrógeno. Todos los electrones llegaron a su máximo, que son 2 electrones en su último nivel. Ahora el carbono. El carbono tiene que llegar a 8. Todos los electrones que se compartieron con el hidrógeno cuentan, o sea que están también dentro de la molécula del carbono. Entonces, si empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos estos electrones están siendo compartidos con el carbono. Entonces tiende a llegar a su último nivel. Básicamente es el carbono unido a 4 hidrógenos, de los cuales estos 4 electrones que tiene el carbono están siendo compartidos con el único electrón del hidrógeno, en el que el hidrógeno llega a sus 2 electrones en su último nivel y el carbono, aparte de los 4, tiene los otros 4 que comparte con el hidrógeno. Por lo tanto, llega a los 8 electrones de su último nivel. Ese sería el ejemplo del metano. Nuestro segundo ejemplo es el cloruro de magnesio. Bueno, como les dije anteriormente, hay elementos químicos que donan sus electrones o ceden sus electrones. Hay otros que comparten, como en el ejemplo anterior, era una molécula que compartía sus electrones con sus elementos químicos. Entonces todos los elementos llegaban a su regla del octeto, que serían los 8 electrones de su último nivel, excepto el hidrógeno. Bueno, hay compuestos que ceden sus electrones
Y por la diferencia de carga, ¿por qué? Porque al ceder electrones un elemento queda más positivo y el otro queda mucho más negativo, y como son polos opuestos se atraen y así se mantienen unidos. Y tenemos el cloruro de magnesio. Si se fijan en su tabla periódica, el cloro tiene 7 electrones en su último nivel y el magnesio tiene 2 electrones en su último nivel. Entonces tenemos que usar un poquito la imaginación y generalmente el magnesio es el que tiene solamente 2 electrones y tenemos 2 cloros y un magnesio. Entonces podemos colocar el magnesio en el medio, porque recuerden que ningún electrón puede estar libre, todos tienen que estar unidos. Entonces el magnesio tiene 2 electrones y tenemos 2 cloros con 7 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y por el otro lado también, generalmente se da que los elementos ceden sus electrones cuando la diferencia de electronegatividad es muy grande. En este caso, si se fijan en su tabla periódica, el magnesio está en el grupo número 2 de la tabla periódica, básicamente en la segunda columna, y después tienen el cloro, que se encuentra en el último grupo, o sea que se encuentra más hacia la derecha. Los elementos que se encuentran bien a la derecha son muy electronegativos, los que se encuentran hacia la izquierda son más electropositivos. Por lo tanto, la diferencia de carga es muy grande y en estos elementos entonces se da o tienden a regalar los electrones. O sea, los elementos positivos regalan o ceden sus electrones y se mantienen unidos por la diferencia de carga. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar acá? Este cloro que tenemos hacia la derecha va a agarrar uno de los electrones del magnesio y este otro cloro que tenemos a la izquierda va a agarrar el otro electrón del magnesio. Por lo tanto, vamos a tener el cloro con los 7 electrones que ya tenía anteriormente, más el electrón del magnesio, que era el cedido por el magnesio. Después tenemos nuestro magnesio, que ha quedado positivo, el cloro quedó más negativo, y después tenemos nuestro otro cloro con sus 7 electrones, más el electrón cedido por el magnesio, y este elemento también quedó más negativo por la adquisición de un electrón. Bueno, si se fijan, el cloro llegó a sus 8 electrones, el otro cloro también llegó a sus 8 electrones y el magnesio se mantiene unido por la diferencia de carga. Polos opuestos se atraen, en este caso la molécula es por ceder electrones o se forma por ceder electrones y se mantienen unidas por la diferencia de cargas. Por último tenemos un ejemplo con un elemento que se llama amoníaco, perdón. Este es amoníaco. Bueno, el amoníaco, como yo veo su fórmula química y me indican las atomicidades, tengo un átomo de nitrógeno, porque no hay nada escrito, y tengo 3 hidrógenos. Si me fijo en mi tabla periódica, recordemos que el hidrógeno solamente tiene un electrón cada uno, y el nitrógeno en este caso tiene 5 electrones en su último nivel. Entonces colocamos, en este caso yo coloqué el nitrógeno en el medio para que esté unido a cada hidrógeno a su alrededor con sus electrones de valencia. El nitrógeno tiene 5 y el hidrógeno tiene 1 cada uno. Y unimos nuestra molécula. Bueno, ¿a qué me refiero con que ningún electrón puede andar suelto por ahí? Me refiero a que debe completar sus 8 electrones. No puede haber 7, no puede haber 5, no puede haber más de 7 o más de 8. Más de 8, no más de 7. Entonces, si vemos, tenemos el hidrógeno que completó sus 2 electrones, recordemos que esa es la excepción.
Y tenemos el nitrógeno, que como compartieron esos electrones con el hidrógeno, entonces también forma parte de su estructura. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Completó sus 8 electrones en su último nivel. A eso me refiero con que no deben estar sueltos, no que por acá les haya sobrado un electrón y que al unir con el nitrógeno tengamos 1, 2, 3 y el hidrógeno solamente puede almacenar hasta 2. A eso me refiero. Les voy a colocar unos ejercicios para que ustedes practiquen en sus cuadernos.